Bienvenidos a Catalíticos. En esta ocasión tenemos el privilegio de volver a contar con Alberto Moriana, un líder incansable, un transformador de compañías y de seres humanos, una persona que ha dedicado su vida a generar relaciones y conexiones que impacten positivamente los negocios, las organizaciones y las compañías en las que está. Que disfruten esta sesión con Alberto Moriana. Bienvenido de vuelta, Alberto, aquí a tu casa, Catalíticos. Desde la última vez que nos vimos, que fue hace varios meses atrás, ahora los comentarios de lo que compartiste, de lo que pusiste allá afuera como aprendizajes, tuvo una gran aceptación. Así es que yo sé que tu calendario ahora está más ocupado que nunca, volando por diferentes partes del mundo, estando en diferentes boards, haciendo la cosa que te gusta. Era medio complicado, pero qué bueno que logramos encontrarnos hoy en día. Así es que qué placer, y estoy seguro que la conversación que vamos a tener va a ser tan rica y tan potente como la anterior que tuvimos. Así es que gracias por estar aquí y gracias por aceptar la invitación de regreso a Catalíticos. Gracias a ti, Gerardo. La verdad es que lo pasé muy bien en aquella ocasión, ¿no? Y además a un amigo como tú no le puedo negar nada, ¿no? Así que encantado de estar aquí contigo de nuevo, ¿no? Buenísimo. Así es que, bueno, entremos en materia. Increíble que hace ya más de un año comenzaste tu nueva vida, después de haber estado 30 años en el mundo corporativo, un poco más. Y recuerdo que esa vez que conversábamos, estabas empezando a encontrar tu nueva aventura, y hoy por hoy estás involucrado en muchísimos boards, estás ayudando a mucha gente en diferentes partes del mundo, estás haciendo cosas muy interesantes en el mundo de retail, también en diferentes partes del mundo. Así es que quisiéramos la reflexión, o que vayamos hacia esa navegación que tuviste, ¿no? de tu carrera corporativa, ahora ya muchos meses después en el nuevo mundo, ¿no? en el que estás, y que empecemos con tus aprendizajes, lo que viviste, qué hiciste bien, qué descubriste durante esos años y ahora estás reaplicándolos. Así es que vamos a meternos en esa travesía y vamos a ir navegando en base a tus experiencias y tus aprendizajes. ¿Te parece? Me parece estupendo, Gerardo. Mira, si quieres que empecemos por el final, ¿no? Ya que lo has mencionado, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Parece mentira que ya haga pues 15 meses que me jubilé, ¿no? Después de casi 35 años trabajando en Procter, y después de llegar a pensar, ¿no? que no existía otro mundo, ¿no? y que no era posible otro mundo, ¿no? La realidad es que estos 15 meses han sido extraordinariamente ricos y extraordinariamente satisfactorios, ¿no? Y bueno, el aprendizaje, ¿no? y lo comento sobre todo pensando en aquellas personas que en algún momento se van a enfrentar a este momento, que son todos, algunos quizás dentro de poco, otros quizás dentro de muchos años, es que, la segunda vida, que es la que viene después del momento de la jubilación o la prejubilación, hay que prepararla con mucho tiempo. Hay que prepararla con mucho tiempo porque son unos años que pueden resultar extremadamente interesantes y productivos, y donde uno puede probablemente pues dedicarse a aquellas cosas que le hubiese gustado dedicarse durante la primera parte de su vida y no pudo porque no tenía a lo mejor el tiempo o el dinero, ¿no? Y bueno, pues esos años hay que prepararlos muy bien porque son muy importantes, los de la segunda vida, ¿no? Y yo te puedo decir que quizás mis 10 últimos años de profesión ya estuve pensando y planificando cada detalle de mi jubilación, ¿no? Dónde quería vivir, a qué quería dedicarme, cómo iba a ser mi casa, ¿no? La casa definitiva, ¿no? En lugar de el hogar ambulante en el que había estado viviendo durante tantos años, mudándome de un país para otro país, ¿no? Y bueno, pues en base a esa planificación, pues ya empecé a trabajar o a dedicarle tiempo a las cosas correctas, a hacer los contactos con las personas correctas, con las empresas correctas, a convencer a mis jefes, ¿no? para que me dejasen quedarme en el sitio donde quería jubilarme,
para que, bueno, pues el día que transicionase pues fuera lo más fácil posible, ¿no? Transicionar de trabajar para Procter, ¿no? a comenzar mi nueva vida. Y bueno, yo creo que es muy importante dedicarle mucho tiempo a esa planificación, porque no es sencillo y hay muchas cosas que realmente pues requieren de tiempo, ¿no? Si uno quiere prepararlas de forma concienzuda. Y la realidad es que lo que ha resultado después de mi jubilación es igual o mejor que lo que yo tenía planificado en mi cabeza, ¿no? Y desde luego en muy buena medida, ¿no? Se debe a haber estado 10 años pensando y planificando, ¿no? Y aquí valdría la pena hacer una acotación, ¿no? Porque es curioso cómo después de ciertos años, ¿no? Te jubilas, te dan tu carnet de jubilado, pero realmente esa palabra desaparece instantáneamente, porque no, o sea, lo que hiciste fue cerrar un ciclo en el mundo corporativo y abriste otro, pero de jubilado no tienes nada, ¿no? O sea, realmente has continuado con esta nueva aventura en una nueva etapa, pero es curioso cómo el asignarle una palabra a jubilación, ¿no? Te hace de inmediato pensar que ya, se cerró y que te vas a ir a pastar a llanuras más verdes, y no tiene nada que ver. Creo que la palabra clave que mencionaste fue, hey, me cerré este capítulo y ahora me abría un nuevo mundo, ¿no? Entonces sería interesante ver cómo hiciste esa transición. Sí. Entiendo la planificación y yo creo que para quienes nos están escuchando, o sea, pensar la planificación de 10 años para tu jubilación puede ser, yo creo que muy grande. Déjame provocar a lo mejor un poco de debate aquí. Yo creo que tú sabías que ibas a tener un tiempo en el mundo corporativo, y durante ese tiempo en el mundo corporativo te fuiste preparando para asegurarte que nada te agarrara por sorpresa. Pero no es que hayas estado en el año 20 diciendo, bueno, ya no es el año 20 y ahora voy a empezar a planear mi jubilación. Sino yo creo que más bien lo que estás tratando de decir es, hey, la vida en el mundo corporativo tiene una fecha de caducidad y me voy a asegurar que lo que haga durante ese tiempo me asegure que lo que sigue después pues me acompañe de manera positiva. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto, ¿no? La verdad es que hablo de 10 años por dramatizarlo un poco, ¿no? Mira, lo primero, tienes toda la razón, ¿no? Hablar de jubilación cuando sigues trabajando 40 horas por semana, la verdad es que tiene relativamente poco sentido. Pero fíjate, utilizo esa palabra una vez y otra vez porque me parece que sirve para desmitificarla, ¿no? Cuando yo utilizaba o cuando oía hablar de la palabra jubilación hace un tiempo me daba un poquito de alergia, ¿no? Y me sentía hasta mal, ¿no? Y la utilizo con toda la naturalidad, ¿no? Para quitarle importancia y quitarle hierro, ¿no? Y efectivamente, pues, si jubilación significa pasar a no trabajar, ¿no? Pues desde luego yo no me he jubilado, ¿no? Claro. Si jubilación significa, bueno, pues cerrar una carrera corporativa y dedicarte a otras cosas, ¿no? Que te apetecía, ¿no? Y que tú decides, a las que tú decides dedicarte, pues sí, me he jubilado, ¿no? Me he jubilado de la vida corporativa, ¿no? Y empezamos otra vida. Muy bien. Y mira, cuando digo que he estado 10 años planificando, ¿no? Pues efectivamente no quiere decir que me haya estado quitando el sueño, ¿no? Lo que sí es verdad es que, bueno, pues, por ejemplo, hace 10 años llegamos a Panamá, ¿no? Y nos encantó este sitio, ¿no? Y bueno, pues llegamos a la conclusión que de todos los países donde habíamos vivido, que eran 7, si tuviéramos que escoger uno para quedarnos después de jubilarnos, este era el país, ¿no? Y entonces empezamos a hacer todo lo que podíamos, ¿no? para mantenernos en este país hasta la jubilación. Y eso pues implica tener conversaciones con la compañía, aceptar el ir asumiendo responsabilidades adicionales progresivamente, ¿sabes? Para que fuera, digamos, productivo para la compañía el mantenerte en la misma responsabilidad durante tanto tiempo. He estado 12 años aquí en Panamá en la misma responsabilidad, poco más o menos, ¿no? Entonces, eso es pensar y planificar, ¿no? Ya tenemos el sitio, aquí nos quedamos. Entiendo perfectamente. Construirte una casa, después de muchos años viviendo alquilado, ¿no? En una casa y devolviendo las llaves cada 3 años, ¿no? Pues construyendo una casa donde tú ya te sientes que estás en tu casa, ¿no? Por primera vez en tu vida, ¿no? En tu carrera. Y también haciendo las relaciones correctas, que es una parte muy importante, ¿no? Identifiqué las empresas con las que a mí me gustaría colaborar después de jubilarme. Y claro que les dediqué más tiempo, más atención y más cariño a esas empresas, ¿no? Hasta el punto de que el día que me jubilé, ¿no? Pues todas esas empresas de forma muy natural se acercaron a mí a ofrecerme colaborar con ellos, entrar en sus boards, en sus juntas directivas, ¿no? Y esto yo creo que confirma
poder de hacer el network, ¿no? Y que hay que dedicarle tiempo. O sea, que no es algo que se da de la noche a la mañana, sino son relaciones que se van, que se crean y después se crecen a lo largo del tiempo, ¿no? Y claramente esa es una de tus grandes habilidades, ¿no? Si quieres, usemos eso para entrar a hablar de tus grandes aprendizajes y cómo lo que aprendiste en esos años, empezando por la importancia de las relaciones y cómo mantener esas relaciones, y después vamos a seguir navegando en qué otras cosas que aprendiste durante esos años hoy se han convertido en una herramienta muy importante para ti y para las empresas que estás asesorando, ¿no? Sí. Mira, la verdad es que, como tú dices, ¿no? Después de tantos años uno inevitablemente mira hacia atrás, ¿no? y busca aprendizajes, y además casi que te sientes obligado a compartirlos para que otras personas pues eviten quizás los errores que has cometido y construyan sobre las cosas que te han funcionado, ¿no? Una de las cosas que me ha funcionado es, dentro de la responsabilidad que me había asignado la compañía, pues dedicarle la mayor parte de mi tiempo y de mi esfuerzo a aquellas cosas que más me gustaban, que más me apasionaban, ¿no? Porque además son las cosas donde uno realmente puede hacer la diferencia, ¿no? Y la realidad es que, sobre todo en puestos ejecutivos, uno tiene la posibilidad de moldear un poco los roles a su medida, ¿no? Y puedes dedicarle más tiempo a una cosa, lo puedes dedicar más tiempo a otra, ¿no? Y yo siempre le he dedicado más tiempo a las cosas que más me gustaban y que más me apasionaban de mi rol, ¿no? Y sin duda, siendo una persona de ventas, lo que más me apasionaba es el estar fuera de las oficinas de la empresa, relacionándome con clientes, ¿no? Y con otro tipo de stakeholders y bueno, pues buscando entender el mundo ahí fuera mejor que nadie, ¿no? Eso es lo que a mí me apasionaba, y en ese proceso y con tantos años de dedicación al mundo externo y a construir relaciones, pues efectivamente desarrollé un network bastante único, ¿no? En el mundo del retail y en el mundo del gran consumo, que luego ha sido extremadamente útil para mí, ¿no? Después de la jubilación, ¿no? Quizá aquellas personas que le han dedicado la mayor parte de su tiempo a estar dentro de las oficinas y a construir el network interno, pues el día que se jubilan se encuentran con que les cuesta más trabajo hacer esa transición, ¿no? Pero cuando uno ha estado viviendo hacia afuera, esa transición resulta tremendamente sencilla y abre todo un mundo de posibilidades, ¿no? Así que, bueno, pues de acuerdo contigo, ¿no? Las relaciones sin duda es uno de los ingredientes y uno de los aprendizajes. Si empezara de nuevo, ¿no? Sin duda esta es una de las cosas que haría exactamente igual que la hice, ¿no? En el momento que empiezas a hacer esa transición, que ya estás muy claro de en qué momento hay un final y hay un comienzo, ¿no? ¿Qué emociones son las que te rodeaban? ¿En algún momento dado sentiste miedo de lo que venía? ¿En algún momento dado dudaste de lo que estabas haciendo o de tu capacidad? ¿De qué herramientas te hiciste valer para que esa transición fuera muy orgánica y que no te invadiera el síndrome del impostor en ese momento a decir, wow, o sea, podré, no podré, tendré valor hacia allá afuera o no? Que eso es lo que muchas veces a la gente le pasa cuando está adentro de una gran corporación, ¿no? Decir, wow, claro, si me salgo, tendré valor allá afuera, todo lo que he aprendido y lo que he hecho acá tendrá algún peso en el momento que salga. ¿Cómo lo viviste tú, no? Mira, recuerdo el día que tuve la primera conversación con mi manager, ¿no? Sobre este asunto, como un día duro, bien duro, ¿no? Porque por más que uno sabe que el momento va a llegar y sabe más o menos cuándo va a llegar, tener una conversación sobre eso no deja de tener un impacto en tu ego y en tu confianza en ti mismo, ¿no? Porque efectivamente te das cuenta de que se aproxima un cambio y si te ha ido bien haciendo lo que hacías, pues uno piensa que a lo mejor ya no te va tan bien, ¿no? Haciendo otras cosas diferentes, ¿no? Entonces ese día fue duro y los meses que siguen son un roller coaster, ¿no? Como diríamos en español, una montaña rusa, ¿no? Donde tienes un día bueno y un día malo, ¿no? Un día estás convencido de que va a funcionar y solo ves oportunidades. Al día siguiente, ¿no? Pues te quieres quedar en la cama, ¿no? Acostado sin moverte porque te estresa pensar, ¿no? Que las cosas no salgan como las tienes tú en la cabeza y que bueno, que los próximos años no sean tan buenos como tú pensabas que iban a ser, ¿no? Pero bueno, yo creo que el hecho de haberme preparado muy bien, ¿no? Para ese momento y tener un buen plan me dio mucha confianza, ¿no? Un buen plan significa no solo
el saber dónde quieres vivir y en qué casa quieres vivir, sino haber ya planificado muchos elementos de la logística, los seguros de salud, los seguros de pensiones, ¿no? Tus inversiones financieras para tener el respaldo financiero, porque si las cosas van bien, estupendo, pero ¿y si no van bien? ¿Qué hacemos, no? Entonces, el saber, ¿no?, que los básicos los tenía cubiertos, ¿no?, y que ahora me podía ir solo bien o muy bien, ¿no?, pues me dio un poquito de tranquilidad, ¿no? Pero efectivamente esos primeros meses no son nada sencillos, porque después de 35 años el cambio es brutal, ¿no? También te digo que hoy, si pudiera volver atrás, ¿no?, probablemente me hubiese jubilado un poquito antes de lo que me jubilé, ¿sabes? Porque esta etapa está siendo tan divertida, tan productiva, que realmente, pues a veces pienso si ya el último año, los 2 últimos años, ¿no?, pues hubiesen agregado más valor a mi vida, ¿no?, haciendo lo que hago hoy que haciendo lo que hacía antes, ¿no? Y siguiendo esa reflexión, y si ves hacia atrás más como lo aprendido, ¿qué harías diferente? ¿Qué harías igual? Sí. Si regresaras el tiempo, pero desde un ángulo de lo que viviste y lo que aprendiste, no tanto de si volviera el tiempo atrás, sino más bien como reflexión de lo bien hecho, lo que no hiciste tan bien y lo que hoy en día estás haciendo diferente en base a esas vivencias, ¿no? Mira, cosas que haría de nuevo y haría igual, ¿no? Porque creo que me funcionaron, un par de ellas, ¿no? Por enfocarnos un poco, ¿no? La primera de ellas, pues ser fiel a mi propio estilo de liderazgo, ¿no? Y mi estilo de liderazgo, desde que empecé a trabajar, ha sido tremendamente informal, tremendamente cercano, y cuando se suele producir una evolución en el estilo de liderazgo porque las personas crecen en responsabilidad, porque tienen roles mayores, porque al tomar posiciones de ejecutivo senior, ¿no?, pues hay una serie de estereotipos en cuanto a cómo debes de comportarte, cómo debes de vestirte, de qué forma sueles hablar, ¿no? Pues yo no evolucioné mi estilo de liderazgo y creo que seguí comportándome de la misma forma, vistiendo de la misma forma y siendo igual de cercano para la gente con la que me tocaba trabajar y convivir el día que entré que el día que me jubilé. Exactamente igual, ¿no? ¿Y qué ventajas tuvo esto para mí? Pues lo primero es que me sentía muy bien dentro de mi piel, ¿no? Y no gastaba ninguna energía intentando comportarme de una forma diferente a lo que me pedía mi cuerpo, ¿no? Tú sabes que a mí esto de la neurociencia me apasiona, ¿no? Pues mi cerebro, pues está conectado de una determinada forma, ¿no? Y mientras yo respete esas conexiones, pues consume un mínimo de energía y me siento muy cómodo y le puedo dedicar mi esfuerzo y mi atención a otras cosas, ¿no? Si tuviera que haberle dedicado tiempo y atención a comportarme de una forma diferente a la que dictan las conexiones de mi cerebro, pues me hubiese desgastado en el proceso, ¿no?, de comportarme de esa forma, ¿no? Entonces, no, yo siempre he sido informal, siempre he vestido informal y siempre he estado cómodo, y a lo mejor a veces pues me comportaba o hablaba de una forma o vestía de una forma diferente a las que las personas esperaban de mí por mi nivel de seniority, pero bueno, pues decidí que en eso no iba a dedicar ni tiempo ni energía, ¿no? Y yo lo que agregaría de tu estilo de liderazgo es que esa informalidad, como tú le llamas, que yo más bien le llamaría fluir de manera auténtica, te daba la oportunidad de conectar de una manera muy rápida y muy genuina con la gente. Y más en el rol que tú estabas, ¿no? En lugar de esperar a alguien con un ego enorme y a venir a negociar representando una gran empresa, veían que venías tú con un interés bien genuino, y de ahí creo que viene la informalidad también, de decir, oye, vengo aquí a ver cómo hacemos que las cosas funcionen mejor, cómo crecemos las marcas, claro, eso cómo satisfacemos más a los clientes y por ende cómo van a crecer ustedes y nosotros, ¿no? Claro. Entonces yo sumaría que esa informalidad, más allá de lo que la gente podía ver o lo que tú podrías transmitir físicamente o de apariencia, yo creo que venía también muy acompañado de tu autenticidad, de que desde dentro no había ninguna complejidad, ni ninguna presunción, ni ningún ego. Y creo que hoy en día eso es fundamental para cualquier líder, ¿no? Tú dices, sentirse bien en tu propia piel y ser claros que de esa manera fluir sin ninguna
presunción, ¿no? Pues permite conectar mejor con los demás, ¿no? Y le agrega no nada más credibilidad, sino que la gente se siente cómoda de decir, bueno, ahí viene Alberto Moriana, vamos a abrir la puerta y vamos a conversar con él porque viene sin ninguna agenda oculta, sino simplemente a ver cómo hacemos que esto funcione mejor, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, estoy de acuerdo, ¿no? La realidad es que el comportamiento informal, o dicho de otra forma, ¿no? La eliminación de las barreras entre las personas, los códigos de lenguaje, los códigos de vestimenta, los códigos de comportamiento, facilita mucho construir relaciones de confianza entre las personas. Porque acerca a las personas y porque te facilitan mejor leer lo que tú puedes esperar de la otra persona, ¿no? Porque la otra persona no se oculta detrás de nada, ¿no? No se oculta detrás de nada. Entonces, efectivamente, ¿no? Pues sirve para construir confianza, y la confianza es la madre de los negocios, ¿no? A veces pensamos que detrás del secreto de los hombres de negocios realmente exitosos hay otras cosas, ¿no? Otras habilidades, pero la confianza, de luego, es uno de los activos más importantes para un hombre de negocios, ¿no? Y permite hacer cosas que no se pueden hacer cuando no tienes confianza con la otra persona con la que estás tratando o estás haciendo negocios, ¿no? Y esa habilidad de construir relaciones de confianza que desarrollé durante los años profesionales en Procter, por supuesto, me sigue sirviendo hasta el día de hoy, ¿no? Y la gente que me invitó a participar en los boards de sus empresas lo hicieron sobre todo porque confiaban en mí, ¿no? No pensaban que yo iba a traerle cosas, sobre todo cosas buenas a su empresa, ¿no? Y no iba a llegar con sorpresas negativas de cualquier tipo, ¿no? Vamos a profundizar un poco más en este tema de la confianza. Me queda claro que se genera primero presentándote como eres, sin pretensiones, ninguna agenda escondida, con un deseo auténtico de entender la posición de la otra persona, lo que tú traes a la mesa, cómo puede eso generar sinergias, una conjunción que funcione a ambas partes. Pero específicamente, ¿qué método utilizas tú para generar confianza? Más allá de lo que acabas de describir. La confianza que lleve a grandes corporaciones a llamarte y decirte, a lo largo del tiempo que te he conocido, he visto en ti características que hacen que yo quiera sumarte a mi organización o que quiera sumarte a este proyecto en específico. Entonces, me gustaría que profundices más en cómo generas tú esa confianza y además qué puedes compartir que le pueda ayudar a las personas que están buscando sí. Construir esa confianza que hoy pudiese ser un rare commodity, ¿no? Algo que no está por sentado, que se da por hecho, sino que hay que trabajarlo, ¿no? Claro. Mira, volvamos a nuestra afición compartida, ¿no? Por temas de neurociencia, ¿no? Del funcionamiento del cerebro, ¿no? La confianza se construye a través de dos momentos, ¿no? Un primer momento que es el primer contacto que tú tienes con una persona, donde hay un mecanismo de nuestro cerebro que, bueno, su función es hacer un assessment de la persona que acabas de conocer y en 300 milisegundos concluir con la información disponible, que es muy poquita, acabas de conocerlo, si esa persona es confiable o no es confiable. ¿Y cuál es la información disponible? Pues la información almacenada en tu cerebro de todas las personas que has conocido en tu vida y que comparten alguna característica, ¿no? Con esa persona, ¿no? Alguna característica física, alguna característica de origen, alguna característica de origen geográfico, cultural, de la forma de vestir, de la forma de hablar, ¿no? Y esa haces un escaneo. Un escaneo en 300 milisegundos y tu cerebro pues hace un análisis estadístico donde dice un tipo que tiene la cara que tiene este hombre, que se peina de la forma que se peina este hombre, ¿no? Que viste de la forma que viste este hombre, que habla de la forma que habla este hombre, basado en mi experiencia, de toda la gente que he conocido que comparte características, es más probable que sea confiable o menos confiable. Claro, es un mecanismo estadístico que no tiene una confiabilidad del 100%, porque si yo he tenido la mala suerte, ¿no? De cruzarme con una persona que se parece a ti y que me hizo una mala jugada, pues ahora mi cerebro dice, cuidado con Gerardo, que no te puedes fiar de él, porque los tipos que se parecen a Gerardo no suelen ser buenos tipos, ¿no? Entonces, es un análisis con limitaciones, pero es lo único que es un mecanismo importantísimo y que nos dotó la naturaleza, ¿no? Para identificar rápidamente oportunidades potenciales y amenazas potenciales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el cerebro sabe que hay unas limitaciones en este análisis, ¿no? Porque, bueno, el hecho de que
tú compartas características con gente que yo he conocido antes, es solo una parte de la información que necesito para saber si tú eres confiable. Ahora empieza la experiencia. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora que empezamos a hacer cosas juntos, ¿no? Negocios, deporte, ¿no? Amistad, salir de copas, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ahora ya se suma la experiencia, ¿no? A esa información de experiencias previas, se suma la experiencia real con ese individuo, ¿no? Entonces, el que desde el primer momento, ¿no? Construya las experiencias correctas para confirmar, ¿no? y consolidar la confianza es muy importante. Y el comportamiento que confirma la confianza se llama comportamiento prosocial, ¿no? O al menos lo llaman los psicólogos comportamiento prosocial, ¿no? Entonces, ¿qué es comportamiento prosocial? Te voy a dar una serie de palabras que lo describen, ¿no? El ser generoso, el ofrecer ayuda, el ofrecer colaboración, el ser transparente y compartir información, incluso si te hace vulnerable, ¿no? Todos esos comportamientos se llaman comportamientos prosociales y esos comportamientos son los que sirven para consolidar la confianza, ¿no? Entonces, si mi cerebro hizo un assessment de ti en 300 milisegundos con la información que tenía y bueno, pues sabe que es inconclusa, ¿no? la evaluación, ¿no? Porque la información es limitada. Ahora está a la espera de ver cómo te comportas tú, ¿no? Y si tu comportamiento es prosocial y lo que recibo de ti desde el principio es ayuda, colaboración, ¿no? Generosidad, apertura, transparencia, rápidamente mi cerebro se pone a trabajar, ¿no? Y se pone a producir una hormona que se llama la oxitocina, que es la que produce ese sentimiento que llamamos confianza. En el fondo, la confianza no deja de ser una reacción química en nuestro cerebro, ¿no? En presencia de la oxitocina, nos abrimos a otra persona, nos sentimos seguros, nos sentimos cómodos y estamos dispuestos a hacer cosas que no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Cuando no media la oxitocina, ¿no? En la relación entre esas dos personas, ¿no?